A día de hoy, casi 2 años después, estas preguntas siguen sin respuesta. Es más, las sombras que rodean el mayor atentado terrorista de la historia de España, lejos de disiparse, no dejan de aumentar. Una lectura detallada del sumario que instruye el juez Juan del Olmo en la Audiencia Nacional descubre una gran cantidad de contradicciones, explicaciones parciales y datos incompatibles entre sí. Los hechos que conmocionaron a España aquel mes de marzo de 2004, lejos de aclararse, se siguen moviendo entre sombras. Esa misma mañana del 11M, oímos hablar de un portero de Alcalá de Henares. Un hombre que asegura haber visto a 3 individuos sospechosos merodeando alrededor de una furgoneta cerca de la estación de cercanías. Esa furgoneta es trasladada a dependencias policiales. Hacia las 3 de la tarde se localizan en su interior 7 detonadores, el envoltorio de un cartucho de goma 2 con restos de explosivo y una cinta con versos coránicos. En la tarde del propio 11M, un periódico inglés recibe un comunicado firmado por las brigadas de Abu Hafs al-Masri. En ese comunicado reclaman la autoría de los atentados de Madrid. Tras un día de sangre y dolor, la noche cae sobre Madrid. Un manto de tristeza y luto cubre la ciudad. De madrugada, en la comisaría de Puente de Vallecas, se revisan los bultos recuperados de los escombros en la estación de El Pozo. Entre esos bultos, se informa que se ha descubierto una mochila bomba sin estallar. En realidad se trata de una bolsa de viaje que esconde 10 kilos de goma 2, amasados con clavos y tornillos a modo de metralla. En la misma bolsa se descubre un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. Precisamente, a partir de estos 2 elementos, la policía logra extraer pistas suficientes para detener con extraordinaria rapidez a varios de los supuestos responsables de los atentados. De hecho, a mediodía del 13 de marzo, la policía ya sabe quién ha vendido el teléfono móvil y quién ha vendido la tarjeta telefónica. Así, en plena jornada de reflexión para las elecciones generales, se producen las primeras 5 detenciones. Al mismo tiempo que se efectúan esas detenciones, surge otro hecho relevante. A media tarde del día 13, se recibe en la centralita de Telemadrid la llamada de un hombre que con acento árabe afirma haber depositado una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30. En esa cinta, según dicho comunicante anónimo, se ha grabado un mensaje reivindicando los atentados de Madrid. Cuando el ministro de Interior informa de ese descubrimiento, en la madrugada del mismo día de las elecciones, asegura que en la cinta se ve a un encapuchado que reivindica los atentados en nombre de Al-Qaeda. Estos detalles son comunicados, amplificados y comentados de tal forma que la sociedad española percibe que Al-Qaeda ha atentado contra España. Y como el gobierno no ha abandonado la tesis de la posible autoría de ETA, se empieza a difundir la idea de que el Ejecutivo miente y de que el apoyo a la guerra de Irak ha provocado la masacre. La noche del sábado, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, varias sedes del Partido Popular son cercadas por grupos de manifestantes. Su objetivo es exigir al gobierno que reconozca que se trata de un atentado de Al-Qaeda. Según se van excitando los ánimos, los manifestantes llegan a culpar de la masacre al presidente Aznar y a su política exterior. ¡Asesinos! 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 2 años después, una lectura detallada del sumario judicial revela que aquella versión está plagada de sombras. Por ejemplo, se habló tanto de la furgoneta de Alcalá, de la cinta coránica y de los restos de explosivo,
que con esos únicos datos creímos saberlo todo. Pero nadie nos dijo que hasta 2 perros distintos habían examinado la furgoneta sin detectar ningún rastro de explosivo. Tampoco se comunicó que no solo el portero de Alcalá había visto a esos sospechosos que rondaban la furgoneta. Una taquillera de la estación de Alcalá llegó a hablar con uno de esos sospechosos. Según su declaración ante la policía, recogida en el sumario, ese presunto terrorista, a quien no pudo ver la cara, hablaba en español con acento de español. Otro dato. El comunicado remitido a un periódico de Londres apuntaba a un atentado de origen islamista. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el ministro de Interior, Ángel Acebes, ese supuesto grupo islamista, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, carecía de toda credibilidad para los expertos internacionales, puesto que reivindicaba todo tipo de atentados. En el pasado, había llegado a reivindicar el apagón de Nueva York, que no se había producido a causa de ningún sabotaje. Más aún, se contó que la mochila de Vallecas, que apareció de repente en una comisaría, provenía de la estación de El Pozo. Sin embargo, no se dijo que, en realidad, era una bolsa de viaje y que el explosivo encontrado en ella no coincidía con el hallado en la furgoneta de Alcalá. La investigación demostraría después que la composición tampoco coincidía con la de las bombas que explotaron en los trenes. Más elementos a considerar. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Además, las dudas sobre la implicación del 5º detenido, Jamal Zougam, se multiplican con el paso del tiempo. Según el sumario, no hay ningún indicio definitivo que le vincule con los atentados. También se pasó por alto que 2 de las 5 personas detenidas eran indios de religión hindú. Poco probable, pues, que formaran parte de una trama terrorista islámica. Por otra parte, la supuesta prueba definitiva de la responsabilidad de Al-Qaeda fue el vídeo de reivindicación encontrado en la tarde del 13 de marzo, supuestamente en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y decimos supuestamente, porque del sumario se desprende que las fuerzas de seguridad encontraron la cinta en las manos de un policía nacional retirado, que según consta en el sumario, la había cogido de esa papelera de la M30. Entre el 11 y el 14 de marzo solo se conoció parte de la información. Todos los hechos que no avalaban la tesis del ataque islamista se empezaron a conocer tras las elecciones generales. La responsabilidad de Al-Qaeda como autora de la masacre de Madrid sigue repleta de sombras. En el sumario se recoge que los explosivos fueron suministrados por confidentes policiales asturianos, que estos explosivos fueron transportados desde Asturias por delincuentes comunes, que las armas que aparecen en los vídeos de reivindicación fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil, que los móviles, supuestamente utilizados en las bombas, fueron liberados por el Policía Nacional, Mausili Kalaji, que las bombas fueron montadas por el mismo Kalaji, según los informes remitidos al juez del Olmo por las fuerzas de seguridad, y que fueron colocadas por delincuentes comunes que cobraron 3.000 euros por mochila. Por tanto, si Al-Qaeda no suministró los explosivos, no transportó la dinamita, no facilitó las armas, no manipuló los teléfonos, no montó las bombas y no colocó los artefactos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién planeó? ¿Quién ordenó? ¿Y quién ejecutó realmente aquellos atentados?
También ha declarado el policía Kalahi, en cuyo local se liberó el móvil de la bolsa de Vallecas. Kalahi ha reconocido que trabajó para la UCIE. Además, según reveló El Mundo, un familiar suyo, su hermana, es traductora de esta unidad. El policía pasó de pertenecer al grupo terrorista Al-Fatah a ser escolta del juez Garzón. ¿Tipo de colaboración con el CNI? No, nunca. Sí. También le quisiera preguntar si algún familiar suyo trabaja como traductor en la UCIE y si es cierto, ¿qué familiares? Señoría, es... Si trabaja algún familiar suyo en la UCIE. Sí. Sí, ¿en qué cargo y qué familiares exactamente? No, qué familiar no, pero en qué cargo no sí. sé. El traductor. La condición de policía de Kalahi no consta en el acta de su declaración, aunque no sabe por qué no aparece en ese documento, porque él siempre se ha identificado como policía. También ha declarado que recibió formación militar en el ejército sirio y en Rusia. Nunca. ¿Conocimientos de electrónica? Sí. A nivel de ingeniero técnico de telecomunicaciones. ¿Conoce usted a Mutaz al-Malá? Sí. ¿Y a Muhannad al-Malá? Es el hermano de Motaz, sí. Lo conoce también. Es conocido. ¿De qué lo conoce? A Muhannad, no a Mutaz. Bueno, por ser el hermano de Motaz. ¿Ha recibido usted formación en el ejército sirio? Yo creo que eso no tiene nada que ver con... Bien, eso lo decido yo, conteste. Sí, ¿Qué tipo de formación? militar. Pero dentro de la formación militar, ¿qué tipo de formación? Pues para ser soldado y algo más. Es cierto que, lo digo señoría porque lo dice un documento de la causa, es cierto que intercedió usted en la operación Dátil por Mohamed Arabi Shehimi. Sí, es cierto. Es cierto. La primera noticia que usted tuvo de la investigación sobre los emails, según ha dicho, es anterior a su declaración. ¿Le llamó a usted la policía para que fuera voluntariamente a comisaría a declarar? No. Vinieron día anterior a la declaración. Di todos los datos y y les dije que si querían algo, que me llamaran, que yo estoy dispuesto a todo. ¿Y le llamaron? No, vinieron a buscarme al día siguiente. Ah, directamente le. Sí, directamente. Vinieron 4 mastodontes y te vienes con nosotros. Y yo me tuve que ir. ¿Cómo 4 mastodontes? Bien, se refiere de una forma como mínimo poco cortés a compañeros suyos de cuerpo en aquella época. No, pero mi pregunta, señoría, iba más bien, ¿qué pasa? ¿Que no era voluntario que usted fuera? Me dijeron que tenía que ir. Dice que usted fue a declarar de manera voluntaria. No explica nada de que se iniciara ninguna investigación a raíz de la cual fueran a buscarle a su tienda. Mi pregunta es, ¿por qué no consta en su acta de declaración su condición de Policía Nacional? No lo sé, no me lo han preguntado, pero ya lo sabían. De hecho, me pidieron la pistola antes de entrar a declarar. Y en su condición de Policía Nacional, ¿no le pudieron llamar para que fuera a partir de su investigación? Debieron de haberlo hecho así, pero no lo hicieron. ¿Usted no ha trabajado en la UCIE? Estuve trabajando hasta el 1992. ¿Conocía a compañeros que estuvieran allí? Lógicamente que sí. Y entonces, ¿cuál es la razón de que fueran 4 mastodontes, en sus palabras, a buscarle a la tienda? No lo sé, no entro en ese juego porque no me interesa. ¿No le interesa? ¿Ha estudiado usted en Rusia? Hice un curso en Rusia, de 6 meses. ¿Me puede explicar de qué? Un curso en una academia militar. ¿Conoció durante su estancia en Rusia a Mohamed Kafarna? No. ¿Ha dirigido campos de entrenamiento en Oriente Próximo para grupos terroristas como Hezbollah? Bien, tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable, pero en fin. Si quiere... ¿En su condición de militar sirio? No. ¿No? No. Rotundamente no. No más preguntas, señoría.
Así que en Mina Conchita se pone en marcha el atentado más cruel de Europa con 3 personajes clave, un terrorista radical, Yamal Ahmidán, y 2 confidentes, uno minero, Suárez Trasorras, y el otro un conseguidor, Rafat Uller. El conseguidor se llama Rafat Uller, confidente policial a tiempo parcial, juerguista confeso, mujeriego y delincuente habitual. ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos? Súper inocente, señoría. Insiste en que avisó de que la masacre estaba en ciernes. En la primera declaración fue inducido a lo que tenía que decir. Porque la Guardia Civil no le interesaba desde el primer día 12 de marzo que yo dijera a nadie que había avisado de los explosivos del 11M, anteriormente al 11M. Que usted va dando versiones absolutamente diferentes de quiénes asisten a esa reunión. Es tan absurda esa reunión que ni me acuerdo quién asistió. Es que es tan tonta esa reunión que ni me acuerdo quién asistió. No le di importancia a esta reunión, por eso me confundí de tantas reuniones, porque yo siempre quedaba con los asturianos y en los McDonald's. Se habló de tráfico de explosivos. En ningún momento. Es que si hubieran hablado de tráfico explosivo hubiera avisado por... Es que no avisó a la Guardia Civil de esa reunión. Vamos a ver. Según su versión, no hubo tráfico de explosivos. Es que no hubo tráfico de explosivos. Si hubiera habido tráfico de explosivos, se hubiera avisado. Y como había avisado 1000 veces anteriormente. Es decir, no avisó de la existencia de esa reunión a la Guardia Civil. Ni otras reuniones atrás. Bien. Pero avisaba siempre de que los asturianos, como ya estaban identificados, que venían a Madrid a ofrecer explosivos. Que venían a Madrid a ofrecer explosivos. El señor Trasorras venía a Madrid a ofrecer explosivos. Usted mantuvo también otros careos con Víctor. Sí, con el señor Víctor. Víctor es un oficial de la Guardia Civil que era su controlador. Que él bien reconoce, se le ponen ahora mismo el careo, él bien reconoce que yo le había avisado del tráfico de explosivos antes, porque a mí no me interesaba. El tráfico de explosivos es una cosa grave, por eso avisé. No voy a avisar del hachís porque no es grave. El guardia civil que controlaba al confidente Rafat Uller. El agente, ascendido a teniente, ha dicho que no recuerda por qué no mencionó ante Del Olmo y ante la comisión parlamentaria que Zugier le advirtió de que los asturianos podían mover hasta 150 kilos de explosivos. Sin embargo, como ha demostrado Gómez Bermúdez, un día antes de su comparecencia en el Congreso, realizó una llamada a Asturias relacionada con la dinamita. La llamada se produce el día antes de su comparecencia al Congreso y está clasificada como A1. ¿Y dice usted que se le olvidó simplemente decirlo en el juzgado, lo de los 150 kilogramos, y decirlo en el Congreso? Cuando un día antes llama expresamente a Asturias para este motivo. Bueno, por extraño que pueda parecer, así es. Víctor también ha asegurado que otro confidente, posiblemente Nayo, le contó que varios etarras presos en la cárcel de Villabona trataron de negociar con Toro y Trasorras la compra de explosivos. Lo declaró ante el juez de instrucción del Central 6. En su primera declaración. Por olvido. Por olvido, siendo una cantidad tan importante de la que estábamos hablando. Tal vez no se me preguntó en concreto sobre ese detalle y bueno, pues evidentemente se me... El terrorista Yamal Ahmidán, el chino, suicida de Leganés. Lo dice el que lo diga en lo sucesivo porque es el que da fe, no yo. Sí, exactamente. Proceda, Roberto. Sí, ¿qué pasa, campeón? ¿Qué haces? Oye, que creo que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Pero tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene... Roberto, me dicen que no se oye en el habitáculo blindado. Vamos a ver. Tiene goma 2.
Sí. ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué haces? Oye, que este creo que está aquí todavía, ¿Vale? ¿Crees que está aquí? Sí, estoy seguro que está aquí, porque creo, me ha dicho el otro que le ha llamado. Y está aquí todavía, macho. ¿Que tú estás seguro que ese tío tiene algo que ver? Tronco, escúchame, tiene detonadores, tiene mandos a distancia de 300 metros, tiene goma 2, o sea que... Bueno, pero... ¿Qué quieres saber más? ¿Qué quieres que te diga más? ¿Que me has conseguido algún dato? Ha estado en Valdemoro. Ha estado en Carabanchel. Teléfonos no puedo conseguir, tío, porque el otro lo tiene todo borrado. Lo está llamando el otro de una cabina, de un teléfono de un prohibido, ¿sabes? Solo sale llamada. Pero... No tiene su teléfono. ¿Que lo llame el otro a él? Sí, el otro le llama al chaval que estoy hablando con él yo. ¿Entiendes? Pero bueno, ¿y no te puede decir algo de dónde puede estar el tío? Está donde te he dicho yo, coño. ¿Que vive ahí? Claro, él vive ahí. ¿Te acuerdas de la calle que te dije? Sí. ¿Os habéis ido o no os habéis ido? Sí. Pues en la calle, que son casas así muy antiguas. Sí, viejas, sí. Viejas, pues en la calle esta, yo lo he visto entrar en algún portal de estos, ¿sabes? Un BMW 500, tiene un hijo, tiene una mujer también, española, que vive con su mujer, ¿me entiendes? Él siempre está en Bilbao y más cosas, el teléfono no lo puedo conseguir, tío. ¿Me entiendes? Pero... ¿No hay manera de poder conseguirlo? No hay manera más, mi teléfono, el otro teléfono no sé si lo tenía, él sí tiene siempre 3 o 4 teléfonos el pavo este, macho. Pero aunque haya alguno que haya tenido... Escúchame, llevo todo el día con esto, Víctor. Ya no sé. Te lo juro por mi padre que llevo todo el puto día con esto, tío. ¿Sabes? Pero... Y estoy en ello y estoy más. Ha estado en la cárcel de Valdemoro, ha estado en la cárcel de Carabanchel. ¿Entiendes? Estaba en la cárcel de Marruecos también por un asesinato. Tú si te das una vuelta por allí y miras a ver si están los coches, tú no los conoces, ¿no? Si te das una vuelta por allí para ver si tienen los coches o algo, tú los coches no los conoces, ¿no? Sí, los conozco, claro que sí. Es un 500, un BMW 500 negro, con llantas bonitas, con unas llantas bonitas, que parece un M5 el coche, ¿me entiendes? Es que el BMW, yo creo que en todo el barrio ese debe haber uno. Es de él. Yo no te puedo decir que es él solo, a lo mejor hay unos cuantos más. Pero él tiene. Estoy segurísimo, Tú el teléfono de... O sea, no hay manera de conseguir, aunque sea un teléfono que haya tenido hace tiempo. Un número, macho. Un puto número. ¿Cómo lo hago yo? Vale, yo voy a buscarlo, tío. Voy a buscar algún teléfono, si... los de antes, a lo mejor, no sé. Vale, venga, yo me muevo por ese tema. Mañana de momento quedamos con los de con la casa y con los coches y con lo que va a estar Valdemoro. Si quieres, ha estado detenido él aquí, Si quieres llevarme a algún sitio y yo te digo miramos 2 fotos y todo el rollo y te digo, es este. Ha estado detenido aquí y no sabes por qué, ¿no? Por droga, por robos. Pero la mujer está metida con él también en eso, ¿me entiendes? Está religiosa también, y o sea que no es ninguna tonta. Lo tiene ahí cubriéndole tal, su hijo tal, le tiene cubierto. Bueno, yo no te digo nada más, que ya sabes lo que tienes que hacer, tío. Venga. ¿Vale? Venga, pues y te digo una cosa, si sale algo bien aquí, cuídame, ¿vale? Que te cuido, no te preocupes. No, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, que yo no confío ni en Rafa, ni en tu jefe, ni nadie. Yo siempre contigo, ya lo sabes. Escúchame, tú confías, pero... Cuando toda su declaración la hizo pública en un escrito presentado a la Audiencia Nacional. Nadie se hizo eco, ni siquiera la propia Audiencia Nacional, ni siquiera abrió nada ni a favor ni en contra de aquella declaración que presentó Mario Gascón precisamente en la sede de la Audiencia Nacional. Mario Gascón, que le tenemos a través de línea con nosotros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, hombre. ¿Cómo estamos, Mario? Bien, bien. Mario Gascón, que vamos a recordar que era uno de los confidentes de la policía, amigo de Rafa Zugier, uno de los imputados en el atentado terrorista, conocía al Chino. Tú conocías a toda la trama que aparece en esta historia y tú tienes tu propia versión de lo que ocurrió, Mario. A ver, en primer lugar, tirando te voy a decir lo siguiente. A ver, yo no he trabajado como confidente para la policía, yo he trabajado como colaborador para la policía. Confidente y colaborador, ambas cosas. O sea, que es mayor grado, por decirlo, de confianza que tenías tú con la propia policía, con la Guardia Civil concretamente. Sí, lo que no entiendo es por qué en documentos se me reconoce como colaborador de clase A1 y cuando no les ha interesado no me han hecho ni puñetero caso. Las declaraciones que yo he hecho en todo momento han sido en la misma línea y por otra parte pues vemos que ni siquiera ni por la parte política ni por la parte policial ni por la parte judicial se ha tomado ninguna medida, ni siquiera se me ha considerado las declaraciones que se hicieron y que se presentaron delante de vosotros, tanto en la Fiscalía como en el Tribunal. Mario, para resumir sobre todo, porque tenemos muy poco tiempo en televisión, ya sabes que esto no corre sino vuela. Mario, ¿qué es lo que tú vienes a decir en esencia en tu escrito que presentas a la Audiencia Nacional? Bueno, la esencia de lo que se presenta es lo siguiente. Los atentados surgieron, la mayoría de las personas que estaban trabajando eran personas absolutamente controladas por la Guardia Civil y por el Servicio de Inteligencia, y ese atentado no dejó de ser más que una mera manipulación por los servicios de inteligencia del gobierno español. Lamentablemente, el atentado lo provocaron unas personas, pero lo dirigieron otras. Esas personas que lo dirigieron, entre ellos está pues la cúpula de la Guardia Civil, de la UCO, y ellos los han ascendido, y mientras tanto hay otras personas que deberían de estar sueltas, como Rafa Suero, por mucho que le pese a algunas personas. Rafa Suero es una persona que yo personalmente lo contraté en la cárcel para trabajar para la UCO, al lado de unos guardias civiles de la UCO, y esa persona está pagando cárcel sin tener ningún motivo por el que están allí. Porque, muy por el contrario, lo que hizo fue trabajar para nosotros. El minero, el cooperador necesario, Emilio Suárez Trasorras, es de Avilés. Sin él, nada habría sido como fue. Trabajó en Mina Conchita hasta que lo jubilan en 2002 por esquizofrénico. Trasorras no era un delincuente cualquiera. Trabajaba como confidente para un comisario de policía de Avilés. ¿Ha pedido usted la policía que oculte algún hecho al juez instructor? Sí, señor. ¿Qué hechos le ha pedido que oculte? Me han dicho, primero me ofrecieron ser testigo protegido, luego me dijeron la típica declaración que tenía que hacer para involucrar a los moros y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos y que entonces no habría ningún problema y que yo no entraría en la cárcel. Además, a preguntas del abogado José Luis Abascal, el confidente ha dejado claro que el CNI le ofreció dinero por implicar a Yamal Zugam. Es cierto, como declaró en una entrevista en el periódico El Mundo, y como antes se ha comentado aquí, que le propusieron inculpar a Yamal Zugam a cambio de dinero o de nombrarle testigo protegido. Sí. ¿Quién le propuso que hiciera esto? El CNI y el comisario que estaba en Avilés. Pedro Marful, el jefe de la Policía Judicial de Oviedo, ha reconocido que se le escapan los motivos por los que fracasó la investigación sobre los explosivos. No obstante, ha confirmado algunas revelaciones que el confidente Nayo hizo en una primera reunión. Se habla de que se está tratando de vender a la organización terrorista ETA explosivos por parte de Antonio Toro. En la primera, con el testigo protegido que es relacionado, que he mencionado, me habla de que ETA está detrás de unos explosivos que tenía Antonio Toro. La cúpula de la Guardia Civil de Asturias continuaba declarando por la tarde. Se esperaba mucho de los agentes que controlaban las demarcaciones en las que se gestó la trama asturiana de explosivos. Sin embargo, si algo han hecho estos altos mandos, ascendidos por el Partido Socialista, ha sido declinar responsabilidades y reconocer que se enteraban de todo por la prensa. ¿Usted tuvo conocimiento de una cinta que grabaron, que un guardia civil dice que grabó a ese confidente? Yo tuve conocimiento cuando leí el periódico y que lo decía. ¿Se enteró por la prensa? Por la prensa. ¿Usted tuvo conocimiento de que los miembros de la UCO de Madrid también estaban investigando tráfico de explosivos en Asturias?
Bueno, por lo que tengo oído, en la prensa, la UCO hizo investigaciones en el año 2003 y la cinta es la grabación de una conversación del año 2001. Ya, pero lo que sabe usted es por la prensa referente a la UCO. Yo me he enterado de la UCO y de otras cosas, de que estuvo en Villabón, etc., por la prensa. El terrorista Yamal Hamidán, el chino, suicida de Leganés. Nació en este barrio de Tetuán en octubre del 70. Es el encargado de la logística del atentado. En el otoño de 2003 empieza a gestionar la dinamita. La viuda del chino, uno de los presuntos suicidas, había relatado en el diario El País las conversaciones previas que había mantenido con su marido. Sin embargo, ante el tribunal del 11M, la testigo conocida como Rosa cambiaba su versión. ¿Habló usted con su marido el día 3 de abril del año 2004? El día de la explosión de Leganés. No. Muchas gracias, nada más. Apenas unos días después, El País conseguía una nueva entrevista con Rosa en la que ésta reconocía que había mentido al tribunal. El presunto autor material de los atentados tenía el teléfono pinchado desde el 12 de diciembre de 2003. Traficaba con drogas, estaba en busca y captura, tenía documentación falsa y amenazaba con matar a su novia. Todos estos datos se desprenden de las conversaciones que Yamal Hamidán, alias el chino, mantuvo desde su teléfono móvil durante los 3 meses anteriores a los atentados del 11M. A pesar de todo, la policía nunca le detuvo. Lo publica hoy el diario El Mundo a partir de información extraída del sumario judicial. El presunto terrorista muerto en la explosión del piso de Leganés estaba siendo controlado desde el 12 de diciembre de 2003 a través de su teléfono móvil, que había sido pinchado por la policía. A esto hay que sumar que tras el 11M, cuando varios indicios apuntaban a este personaje como presunto autor material de la masacre, tampoco se le detuvo. Viste al chino días después del atentado. Efectivamente. ¿Qué te contó el chino? ¿Qué te contó el chino? Esas son unas declaraciones que ya se han hecho y que yo con el chino tenía un trato, claro, era parte de mi trabajo como colaborador de la UCO, era infiltrarme con ellos. Entonces el chino lo que pretendía es que abriéramos un club en la zona sur con la colaboración de un gran traficante de hachís. Ha sido colaborador de los servicios de inteligencia españoles. ¿Sigue siendo en la actualidad colaborador de los servicios de inteligencia? Españoles no. Españoles no. Bueno, ¿y eres testigo protegido en la causa del 11M o fuiste testigo protegido? No sé si en la actualidad lo sigue siendo. Creo que continúo como testigo protegido, pero a mí me asignaron, el juez del Olmo me asignó como testigo protegido, pero eso fue también una patraña, porque resulta que algunos de los miembros de la Guardia Civil, los que me llevaron al tribunal a presentarme delante del juez del Olmo, antes de entrar me indicaron cómo iba a tener que hacer esa declaración, ante quién iba, pero nada, como cosa de 10 minutos, una cosa así. Tuvimos unas diferencias con la fiscal Olga, que se comportó para mi gusto bastante groseramente, y bueno, ahí yo solicité que se me declarara como testigo protegido ante el juez, sin ningún abogado, por supuesto, delante, y se me declaró testigo protegido. Ellos lo que querían, en un principio, cuando se hicieron las primeras declaraciones en las Cortes y todo esto, me dijeron que ellos me iban a salvaguardar, que no había ningún problema, que yo no hacía falta que fuera delante de los políticos. Después, cuando hablamos con Del Olmo, me dijo que tranquilo, que bueno, que se me iba a proteger, y después en varias ocasiones fui ocasión de agresiones y me tuve que marchar del país, lamentablemente, sin tener que declarar en el juicio. Pero fíjate, Mario, que y tenemos que cortar ya porque no tenemos tiempo para más, pero lo que nos estás contando es algo tremendamente fuerte. Nos estás diciendo que los servicios de inteligencia y la Guardia Civil organizan a los presuntos moritos de lavapiés, con el chino encabezando el grupo, para que pusieran las bombas. A ver, Tirado, yo he declarado
y lo he puesto por escrito. Inclusive la mano derecha del general, ahora mismo ya general porque lo han ascendido, es Félix Hernando. La mano derecha es el capitán Paco París. Yo hice unas denuncias muy claras y muy concretas sobre que Paco París me puso un arma y me amenazó de muerte. ¿Cierto? De esas declaraciones que yo hice ante la Fiscalía y ante el Tribunal, ante la Audiencia Nacional, nadie se ha hecho eco, no ha llegado a ningún término. Entonces, si la persona que es de la mano derecha de Félix Hernando tomó esa actitud conmigo para que yo no hablara y mantenerme fuera de todo esto, díganme ustedes qué lectura tiene. Si es mentira lo que yo estaba aportando, ¿por qué no se me acusó de falso testimonio contra un cuerpo de seguridad del Estado? ¿Dieron a usted la orden de no mantener contactos con Suárez Trasorras y con Rafa Zurier cuando estos ya estaban en prisión? No sé si dieron ninguna orden, yo creo que no, porque no necesitan darme ninguna orden. Roberto, pantalla. La furgoneta de Alcalá fue encontrada gracias a las declaraciones de un portero de la zona. Según su relato, recogido en el sumario, el portero asegura haber visto a 3 individuos sospechosos alrededor de aquel vehículo en torno a las 7 de la mañana. Esto era a las 7 y menos 5 de la mañana cuando me levanté, un poco más, un poco menos. Y cuando abrí la puerta del portal, veo una imagen de una furgoneta y 3 personas. 2 en la parte delantera de la furgoneta, una en la parte trasera, y fue un impacto brutal porque estaba completamente encapuchado. Según sus declaraciones, los individuos iban tapados de modo que no se les podía ver la cara. Uno de esos individuos se dirigió hacia la estación con una mochila, momento en que el portero le pierde de vista. Llevaba la cara tapada hasta lo que es un gorro negro, creo que era un gorro negro, y un pañuelo que solamente se le veía lo que es los ojos. Y yo intenté seguirle, lo que pasa que bueno, tampoco era mi obligación y ya, como iba muy deprisa, yo seguí, recogí los periódicos en la estación y luego a la vuelta, como suelo ojearlos la portada, pues ya no me fijé más. Sin embargo, los individuos que ese portero vio no le parecieron árabes, sino más bien europeos del este. Podían ser extranjeros, pero no precisamente de raza árabe. Yo nunca precisé de la raza que fueran. Que mi impresión es que eran extranjeros, pero podía pensar que eran rumanos o polacos. Hubo otro testigo que vio a uno de esos individuos aquella mañana, la taquillera de la estación de Alcalá. Esta mujer llegó incluso a hablar con él. El presunto terrorista le pidió un billete primero para Coslada y luego para Torrejón. Según la taquillera, aquel individuo, al que no llegó a ver la cara, hablaba en español con acento de español. ¿Por qué nadie informó a la opinión pública de que las personas vistas en la furgoneta y en la estación de Alcalá no parecían árabes? La policía llegó a las inmediaciones de la estación de Alcalá poco después de las 10:30 de la mañana. Nosotros el día 11 a las 10:30 de la mañana recibimos un comunicado por parte del presidente de la comunidad de vecinos de calle Infantado, donde vive el portero que dio la primera información. Nos dio la matrícula de esta furgoneta, este ciudadano, comprobamos que la furgoneta estaba sostenida y automáticamente iniciamos el dispositivo en la zona para comprobar todos los datos que nos habían dado. El lugar fue acordonado y se hizo venir a 2 guías caninos para inspeccionar la furgoneta. Primero, uno de los perros examina la furgoneta por fuera sin encontrar nada sospechoso. Después, se manda llamar al otro perro, que examina también la furgoneta, de nuevo sin encontrar
ningún rastro de explosivo. Aquella furgoneta sería llevada al complejo policial de Canillas. Solo tras una nueva inspección en este cuartel de Canillas, la policía comunica que han descubierto restos de goma 2 en la furgoneta. Nadie ha explicado por qué dos perros distintos no detectaron ese explosivo en la primera inspección realizada en Alcalá. En realidad, lo que se encontró en la furgoneta ni siquiera era goma 2 pura. Los informes realizados por la policía científica el mismo 12 de marzo señalaron que los restos de explosivo encontrados en la furgoneta contenían otro componente, además de goma 2. Ese segundo componente es metenamina, un producto químico que se utiliza en la fabricación de ciertos explosivos militares como el RDX. Tampoco este dato se hizo público, aunque más inexplicable resulta que tampoco fuese comunicado al juez del caso. Durante más de un año, el magistrado siguió creyendo que lo que había en la furgoneta de Alcalá era goma 2 pura. ¿Por qué no se informó de que lo que había aparecido en la furgoneta de Alcalá no era goma 2 pura? En la furgoneta de Alcalá no solo aparecieron detonadores y restos de explosivo, también se encontró una cinta coránica y numerosas prendas de ropa con el ADN de algunas de las personas supuestamente vinculadas a la trama del 11M. Todo un muestrario de pistas que, incomprensiblemente, no incluía huellas dactilares. Ni una sola huella pudo ser recuperada de la furgoneta de Alcalá. ¿Cómo se explica que esas personas que se dejan comprometedoras prendas de ropa en la parte posterior de la furgoneta no dejen ni una sola huella dactilar, ni en el volante, ni en el cambio de marchas, ni en la puerta, ni siquiera en la famosa cinta con versos del Corán? Las únicas huellas identificables aparecen en la bolsa de plástico donde se encontraron los detonadores y los restos de explosivo. Sin embargo, esas huellas son tan fragmentarias que las identificaciones resultan más que dudosas. De hecho, el FBI identificó la huella del dedo medio como perteneciente a un abogado americano, Brandon Mayfield. La policía española, por el contrario, atribuye esa misma huella al argelino Daoud Ougnane. ¿Realmente fue utilizada por los terroristas del 11M la furgoneta de Alcalá? Esta mañana la 17ª sesión del juicio del 11M ha deparado un nuevo golpe a la versión oficial de los atentados. El protagonismo ha sido de nuevo para la Renault Kangoo. Primero fue Sánchez Manzano y hoy un agente ha ratificado que la furgoneta llegó a Canillas una hora antes de la registrada en los informes policiales, tal como adelantó Libertad Digital. ¿Recuerdo esto sobre qué hora llegarían al complejo policial de Canillas? Sí, esto sería aproximadamente sobre las 12 de la tarde, aproximadamente, 2:30. Lo que dije fue que no tocaran nada y que trasladaran la furgoneta a la Comisaría General de Policía Científica. ¿Usted cuando llega la furgoneta a Canillas, no recuerdo la hora en que ha dicho más o menos? No lo recuerdo. No lo recuerda. No, porque es que además en el control de acceso siempre se apunta la entrada de todos los vehículos y ese día debió ser por las circunstancias del día, no se tomó nota de la entrada de la furgoneta. ¿Usted ordenó a la policía de Alcalá de Henares que llevara la furgoneta a la tienda de Canillas? Sí, correcto. ¿Dónde había que llevar esa furgoneta? Pues en principio lo que determinamos es que fuera trasladada a la comisaría de Alcalá de Henares. Cuando nos comunican que la furgoneta no va a ir a la Brigada Provincial de Policía Científica, sino a la Comisaría General de Policía Científica en Complejo Policial de Canillas. Declaraba el funcionario policial 79.858, uno de los primeros agentes que acudió al lugar y realizó la inspección ocular del vehículo. Hasta en 3 ocasiones ha asegurado que la furgoneta estaba vacía. Hasta donde me llegó la vista y no había ningún elemento que interceptase mi visión. Por eso también se llama a guía caninos y a TEDAS, porque la inspección ocular exterior no era suficiente
para aportar las medidas de seguridad que tenía que tener. ¿Usted vio algo en la zona de carga? ¿Desde dónde estaba? Cuando abrieron la furgoneta, no, Sí, no aprecié nada. ¿Usted observó que el perro que entraba en la furgoneta tuviera que esquivar algún objeto? No. A preguntas de la fiscal, este agente también ha confirmado que cuando los policías abrieron el vehículo con una palanca, pudo observar que en la parte de carga no había nada. ¿Entró alguno de los perros dentro de la furgoneta? Sí. ¿Cuántos perros? Que yo recuerde, entró uno. Primero hicieron un acercamiento, una aproximación con el perro al vehículo, y después de dar un resultado negativo, o sea que no detectó ninguna sustancia explosiva, un funcionario ajeno a los de la Brigada Provincial de Información apalancó el portón trasero de la furgoneta y entonces pudo abrir y entrar un perro. Hay que recordar que al día siguiente, en las instalaciones de la Comisaría General de Policía Científica en Canillas, se encontró en esa misma furgoneta 61 evidencias, casi 100 objetos, 7 detonadores, 2 mantas, una bolsa con 14 chalecos, bolsas con herramientas y un largo etcétera que ni los agentes ni los perros policía percibieron. La furgoneta en la que aparecieron 61 evidencias estaba vacía o prácticamente vacía en el aparcamiento de Alcalá. Hasta 7 miembros del Cuerpo Nacional de Policía declararon por separado en el juicio, coincidiendo todos ellos en que dentro de la furgoneta no había ningún objeto relevante o grande, sino básicamente solo un chaleco reflectante. ¿Qué objetos vio usted en la furgoneta? No, un chaleco reflectante, pero que no había nada que nos llamara la atención para que fundiera sospecha. A eso voy. Esa furgoneta estaba tal y como sale de fábrica, es decir, sin objeto alguno, o allí había objetos. Pues es posible que hubiera objetos, pero en cualquier caso lo que miro es si había algo que me llamara la atención en ese sentido. Eso es lo que estaba buscando en ese momento, que hubiera algo que revistiera peligrosidad. Podría haber objetos, no sé, como un bolígrafo o cosas similares que en principio no me llamaron la atención por eso. Y en ese momento el operario de la grúa se da cuenta que que tiene una velocidad metida y va él mismo a hacer la maniobra de quitar la velocidad. Yo le digo que espere, que esa maniobra ya la realizo yo con el fin de no destruir o alguna prueba, algún indicio que pudiera haber, y es cuando entro por la parte posterior de la furgoneta. Vamos a ver, y cuando usted entró, nos ha contado en la zona de carga para quitar el seguro de la puerta de adelante, ¿había muchos objetos? ¿Había algo en la zona de carga? ¿Qué vio usted en la zona de carga? Pues no le puedo precisar tampoco, porque la única idea que llevaba en ese momento era simplemente el levantar el seguro de la puerta y no me fijé en otra cosa más que en eso. ¿No tuvo que esquivar ningún objeto para llegar hasta la puerta? No. Usted cuando entró en la parte de atrás de la furgoneta para abrir el seguro, ¿pisó una maza? No que yo recuerde. ¿Un destornillador? No observé ni... ¿Pisó algo que a usted le dificultara la entrada? En principio no aprecié ningún objeto, ningún elemento que me impidiera entrar o desenvolverme con naturalidad en esa operación que realicé. El responsable de la perra que entró dentro de la furgoneta aseguró ante la insistencia de los abogados que en caso de que en esa furgoneta hubiera transportado realmente decenas de kilos de explosivos horas antes, su perra lo habría detectado sin duda. Ambos perros no solo fueron incapaces de detectar la presencia de un resto de varios gramos de gómado seco, sino que tampoco advirtieron que en esa furgoneta habían viajado decenas de kilos de dinamita. En el caso de que en esa furgoneta se hubieran transportado 50 o 30 kilos de explosivos, ¿el perro había detectado ese olor? Sí, lo había detectado, inmediatamente lo había, pues que eran residuos del explosivo y el perro lo había detectado. Bien,
Lo que le pregunta el letrado es que si esa cantidad introducida dentro de una bolsa de plástico de basura cerrada, introducida a la vez dentro de una mochila bien cerrada a las cremalleras, podía haber sido detectada o podría haber fallado el perro en su detección. Hombre, si hay bastante cantidad, como dice usted, y eso, pues es fácil que el animal lo detecte, porque siempre queda la manipulación de la bolsa de esto y queda en recto. Pero podría ser que no, en algún momento. Si hay tanta cantidad, sí le digo, si la cantidad es pequeña es difícil. Externamente por dos perros. Uno de ellos llegó incluso a entrar dentro de la furgoneta y tuvo su nariz a escasos centímetros de donde luego apareció, según el acta de inspección, el resto de cartucho. Pero ninguno de los perros olió ningún explosivo. Para explicar que no olieran el explosivo en Alcalá, se especuló en la Comisión 11M con que esos perros podían estar cansados de efectuar intervenciones aquella mañana. Pero lo cierto es que esos perros solo habían hecho 2 servicios antes de ir a Alcalá y no habían estado en ningún momento en ninguno de los escenarios de explosión. Así que la explicación de que tenían la nariz saturada no se sostiene. ¿De dónde salen todas esas pruebas que aparecieron en la furgoneta? Cuando la furgoneta fue llevada al complejo policial de Canillas, aparecieron prendas de ropa, un resto de explosivo y 7 detonadores. Dejando aparte que esas prendas de ropa no fueron vistas por nadie esa mañana en Alcalá y que el resto de explosivo no fue olido por los perros, tampoco la presencia de detonadores tiene ningún sentido. Si las bombas ya estaban montadas, los terroristas no tenían ninguna necesidad de introducir en la furgoneta 7 detonadores sueltos. El tratamiento dado a las pruebas supuestamente encontradas en la furgoneta arroja también nuevas sombras. Según los informes policiales, en esa furgoneta apareció, al registrarla en comisaría, una cinta coránica junto con las otras pruebas. De hecho, esa cinta fue muy importante a la hora de convencer a la opinión pública de la autoría islámica. Sin embargo, no parece que la propia policía diera a esa cinta una gran importancia, porque cuando devolvieron la furgoneta a su dueño, se la devolvieron con cinta coránica incluida, en lugar de conservar la cinta como prueba. Por lo que respecta al explosivo, en la furgoneta de Alcalá apareció un resto de gómado seco que se envió a analizar a la policía científica, junto con una muestra patrón extraída de un cartucho de gómado seco. Y el resultado de ese análisis arrojó un resultado curioso. El resto encontrado en la furgoneta Kangoo era en efecto gómado seco, pero estaba contaminado con metenamina, un componente que se usa, entre otras cosas, para preparar explosivos militares, como por ejemplo el RDX. En el explosivo de la mochila de Vallecas, sin embargo, no apareció metenamina. Por tanto, ambos explosivos tenían un origen distinto. Todavía más curioso es el hecho de que la muestra patrón enviada por los TEDx también estaba contaminada con metenamina. La lógica nos dice, por tanto, que el resto encontrado en la furgoneta Kangoo y la supuesta muestra patrón no eran más que 2 trozos de un mismo cartucho de explosivo. Para no tener que explicar cómo era posible que el resto de explosivo de la furgoneta estuviera contaminado y, sobre todo, que la supuesta muestra patrón estuviera contaminada de la misma manera, el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, envió al juez del Olmo un informe donde se ocultaba esta anomalía y donde se le hacía creer que la metenamina forma parte de la composición de la goma 2 Eco. Como patrón, está contaminado de un elemento que no forma parte de la goma 2 Eco, que es la metenamina. Sí. Y luego, además, que es una de las aportaciones que hace, en estas aportaciones científicas, los pequeños pasos suponen grandes avances, ¿no? Ese análisis de la granulación de la dinamita, donde se ve que es igual, exactamente, el trocito de la Kangoo
del trocito de la muestra patrón. No es que los dos tengan el mismo contaminante, la misma metenamina, es que la granulación, es que son iguales, es que son exactamente iguales. Todo por pereza de no ir a por otro cartucho. ¿A través de qué procedimiento llegan ustedes a la impresión de que lo que se encuentra en la cangú es gomado seco y no otra cosa? La goma seco se utiliza en la unidad para prácticas, inmediatamente la identifican los TEDAS. Mi grupo está encuadrado en la Jefatura Superior de Madrid. Nosotros no hemos realizado nunca prácticas con dinamita goma 2 eco. ¿Y no tienen ustedes en sus dependencias muestras patrón de goma 2 eco? No. ¿Y sus TEDAS se preparan en la misma academia para la diplomatura que el resto de los TEDAS? Sí, claro. O sea, que es única, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y en esa academia no se hacen prácticas con goma 2 eco? No. Toda la investigación, que concluye en atribuir los atentados a los islamistas, se construye a partir de lo que se nos presentó como la mochila encontrada en la comisaría de Vallecas, que en realidad era una bolsa de viaje, y así nos referiremos a ella en adelante. A partir del teléfono móvil y la tarjeta telefónica, encontrados en esa bolsa, la policía logró identificar, en un tiempo récord, a los presuntos autores de los atentados. Además de un teléfono y una tarjeta telefónica, esa bolsa contenía 10 kilos de goma 2 y tornillería usada como metralla para incrementar los efectos mortíferos. Supuestamente, esa bolsa provenía de la estación de El Pozo y fue encontrada entre los bultos rescatados de esa estación en la comisaría de Puente de Vallecas. Sin embargo, los datos contenidos en el sumario apuntan a que esa prueba de cargo fundamental podría no ser otra cosa que una prueba fabricada. El primer indicio lo encontramos en las autopsias practicadas a las 192 víctimas mortales. Ninguno de esos 192 cadáveres presentaba restos de tornillos, clavos, tuercas o elementos similares. Así pues, las bombas que mataron a esas 192 personas no estaban cargadas con metralla. Entonces, ¿cómo se explica que en la bolsa descubierta en Vallecas sí hubiera metralla? Tampoco se encontró metralla en ninguno de los trenes. Tan solo en el de la calle Tellez pudieron recogerse algunos clavos sin cabeza cuya procedencia no está clara. De todos modos, esos clavos tampoco son del mismo tipo que los que tenía la bolsa de Vallecas. Esta diferencia fundamental entre las bombas que sembraron de muerte los trenes del 11M y la descubierta en la comisaría parece confirmar que la bolsa de Vallecas nunca estuvo en los trenes. Pero hay otros indicios. En primer lugar, en las autopsias tampoco aparecen restos de goma 2, que es el explosivo que tenía la bolsa de Vallecas. El único componente químico detectado en las autopsias corresponde a los restos del producto usado para extinguir los fuegos tras los atentados. En segundo lugar, aquel 11 de marzo hubo un total de 13 bombas. 10 de ellas estallaron en los trenes, otras 2 fueron detonadas por los TEDAX y la 13ª es la bolsa de Vallecas. De las 2 bombas que los TEDAX hicieron estallar, sabemos muy pocos detalles. Pero tenemos la descripción de un testigo privilegiado que nos habló del contenido de una de ellas. Jacobo Barrero, el policía municipal que encontró en el tren de El Pozo una bomba sin estallar y la sacó al andén,
donde los TEDx la detonaron. Las diferencias entre esa mochila que encontró Jacobo Barrero y la bolsa de Vallecas son muy notables. La que encontró Jacobo Barrero era efectivamente una mochila, mientras que la bomba de Vallecas estaba en una bolsa de viaje. La cantidad de explosivo en ambas mochilas era distinta. También era distinto el color de los cables, rojo y negro en la mochila encontrada por Jacobo Barrero, rojo y azul en la bolsa de Vallecas. En la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el explosivo estaba alojado en una tartera, mientras que en la de Vallecas, el explosivo estaba metido en una bolsa de plástico. Según declararon los policías que acordonaron la mochila encontrada por Jacobo Barrero, el teléfono móvil de esa mochila estaba encendido, lo que apunta a que esa bomba debía haberse activado mediante una llamada telefónica. Sin embargo, en la bolsa de Vallecas, el teléfono estaba apagado, lo que quiere decir que debía activarse utilizando la función de alarma despertador. En tercer lugar, en el explosivo de la bomba que los terroristas del 11M depositaron junto a las vías del AVE el 2 de abril, se encontraron restos de ADN de uno de los terroristas, lo que indica que el explosivo fue amasado con las manos desnudas. Sin embargo, en el explosivo de la bolsa de Vallecas no aparecen restos de ADN. En cuarto lugar, la hora a la que estaba programado el teléfono en la bolsa de Vallecas no se corresponde con la hora a la que explotaron las bombas en la estación de El Pozo. Se supone que esa mochila provenía también de la estación de El Pozo, como la que encontró el policía municipal. Sin embargo, las dos bombas que hicieron explosión en la estación de El Pozo estaban programadas para las 7:38, mientras que la bolsa de Vallecas lo estaba para las 7:40. En quinto lugar, la bolsa de Vallecas no era una verdadera bomba. Tal y como estaba montada, no hubiese hecho explosión nunca. No se había utilizado ningún tipo de cinta aislante, ni soldadura para unir los cables entre sí, y dos de los cables estaban sueltos. Este dato crucial no fue revelado al juez del Olmo hasta 4 meses después. En sexto lugar, el explosivo encontrado en la bolsa de Vallecas no coincide ni con el de la furgoneta de Alcalá, donde además de goma 2 apareció metenamina, ni con las bombas que estallaron en los trenes, donde, según el jefe de los equipos de desactivación, el 11M, lo que se utilizó fue explosivo militar. Pero todavía existe un elemento añadido aún más extraño. Nadie ha sido capaz de dar una explicación racional de por qué apareció aquella bolsa en la comisaría de Puente de Vallecas.